Hola de nuevo. En esta ocasión quiero abundar un poco acerca de la obra de Michel Foucault, en particular de las palabras y las cosas. Voy a comenzar con una afirmación muy sencilla que voy a tratar de ir elaborando y argumentando. En realidad es muy sencillo argumentarla, elaborarla quizás sea más difícil. Las palabras y las cosas es un libro incompleto que nos hace muchas trampas. Nos dejamos llevar por su lenguaje, que como ya he dicho es ambiguo y abigarrado, y no vemos, no buscamos, no comprendemos en muchas ocasiones las definiciones que nos está ofreciendo Michel Foucault, porque esas definiciones están ausentes, están ausentes. La primera definición que encontramos ausente es la de la episteme. Cuando vamos leyendo el texto, nos vamos dando cuenta, o más bien, Foucault pretende que conforme vamos leyendo, vayamos captando en nuestro pensamiento el significado de los conceptos que utiliza. ¿Por qué digo esto? Muy bien, nosotros podemos empezar a leer el libro, dejamos de lado, porque realmente tiene muy poco valor, el capítulo que se titula Las Meninas, es una suerte de introducción. Viene capítulo 1, Las Meninas, lo dejamos de lado porque no aporta absolutamente nada. Empezamos en el capítulo 2, La prosa del mundo. Nos va a hablar del siglo XVI, nos va a hablar de las similitudes, nos va a decir hacia fines del siglo XVI la semejanza ha desempeñado un papel constructivo en el saber de la cultura occidental. En gran parte fue ella la que guió la exégesis e interpretación de los textos, la que organizó el juego de los símbolos, etcétera. Y va a proceder a describírnosla. Muy bien, eso es lo que nos va a describir Foucault, la semejanza. Y en la subsección 3 del capítulo 2 nos va a decir lo siguiente. Se titula Los límites del mundo. Dice, tal es toda la descripción que hizo previa de lo que es la semejanza, las asignaturas del mundo, toda esa descripción que hizo en un lenguaje bueno, diría uno descriptivo, diría uno lleno de metáforas, etcétera. Pero bueno, hace una descripción. Dice aquí, tal es, en un esbozo muy general, la episteme del siglo XVI. Aparece la palabra episteme y nos dice así, tal es, en un esbozo muy general, la episteme del siglo XVI. ¿Qué es la episteme? Dice él, tal es su descripción de el principio de semejanza como principio organizador del pensamiento en el siglo XVI. ¿Es la episteme? ¿O qué es la episteme? Bien, aquí no nos da una definición de lo que es la episteme, pero podemos irla interpretando a partir de lo que hemos leído en el texto. La episteme se define a partir de un principio general que organiza todo el saber de una época. Eso es lo que sería a grandes rasgos o lo que uno puede inferir de la lectura del texto y de lo que dice Foucault. La episteme es eso. Bien, ¿cómo se organizan las epistemes como unidades de investigación histórica? Vámonos directamente a la página 27 de 57, ya en el capítulo siguiente, después de que nos dijo que la episteme del siglo XVI ha desaparecido y que ya no va a haber la semejanza como principio organizador del mundo y del pensamiento, sino que va a ser ahora la representación. Empezamos en el capítulo 3, entonces, representar, va a hablarnos de Don Quijote. Nuevamente lo dejamos de lado porque es una total pérdida de tiempo leerlo y nos vamos directamente a la parte 2. Yo sé que muchos dirán que es muy importante leer tanto las Meninas como Don Quijote como elementos motivadores de lo que viene después. El punto es que Foucault no nos explica cuál es la función que tienen cada una de estas partes dentro de la economía de su obra. Y no nos lo dice. No es claro para qué queremos o para qué perdemos el tiempo o cuál es la inversión que vamos a obtener una vez que hayamos concluido esa lectura. ¿Qué ganancia vamos a tener de que nos hable de las Meninas o de que nos hable del Quijote? Bueno, pero vámonos aquí. El orden. Es aquí donde va a introducir la idea de discontinuidad entre las epistemes.
Eso es lo que va a pasar. ¿Por qué? ¿Por qué discontinuidad entre las epistemes? Porque ella dijo, tenemos una episteme, la del 16, que se ordena por el concepto axial de semejanza. Vamos a pasar a otro concepto axial, entiéndase entonces otra episteme, que se va a organizar alrededor del concepto de representación, la del siglo XVII y también del XVIII. El orden nos dice aquí en la parte 2 del capítulo titulado Representar, que es el capítulo 3. Dice así, no resulta fácil establecer el estatuto de las discontinuidades con respecto a la historia en general. Discontinuidades. Menos aún, sin duda, con respecto a la historia del pensamiento. Se quiere trazar una partición. Todo límite no es quizás sino un corte arbitrario en un conjunto indefinidamente móvil. Se quiere recortar un periodo, pero ¿se tiene acaso el derecho de establecer en dos puntos del tiempo rupturas simétricas a fin de hacer aparecer entre ellas un sistema continuo y unitario? ¿De qué provendría entonces su constitución y después su anulación y oscilación? Bueno, nos ha dado respuestas a estas preguntas. Ciertamente él va a establecer esos cortes. Les llama a esos cortes epistemes. Y en ellos establece una cierta continuidad que deriva del principio axial que organiza el saber de esa época. La semejanza en el siglo XVI, la representación en los siglos XVII y XVIII. Sí, eso es lo que hace Foucault. ¿De qué provendría entonces su constitución y después su anulación y oscilación? Y aquí está planteando el problema fundamental, ¿cómo se pasa de una episteme a otra? ¿De qué provendría su constitución? Pues del principio axial. Ya dije qué es eso. Y después su anulación y oscilación, es decir, en qué momento esto empieza a transformarse de una episteme a otra. ¿A qué régimen podrían obedecer a la vez su existencia y su desaparición? Este es un problema fundamental en la historia de la ciencia. Hay otros autores que han pretendido ver en ello la cuestión de la racionalidad y la irracionalidad en la historia del pensamiento científico. Cuando pasamos de una época de pensamiento a otra época de pensamiento, por utilizar palabras muy generales e imprecisas, siempre queda la pregunta ¿por qué se cambió de un cierto tipo de pensar, de una cierta metodología a otra? ¿O cómo se transformaron las viejas metodologías, se reorganizaron y se reinterpretaron? Es un problema fundamental en la filosofía de la ciencia anglosajona y también en la francesa. Parte de los desvelos de Piaget o de Larry Laudan o de muchos otros, de Kuhn, por ejemplo, y de sus muchos lectores. ¿A qué régimen podrían obedecer a la vez su existencia y su desaparición? Foucault nos va a responder que no sigue ningún régimen o que al menos él no sabe de que alguien lo haya logrado establecer. Si lleva en sí su principio de coherencia, ¿de dónde puede venir el elemento extraño que puede recusarlo? Si cada una de las epistemes llevan dentro de sí un principio de coherencia, que es esa axialidad, ese principio axial del que hablé, la semejanza o la representación, ¿cómo puede un pensamiento eludirse ante algo que no sea el mismo? ¿Qué quiere decir en general no poder pensar un pensamiento e inaugurar un pensamiento nuevo? Bueno, lo plantea de esa manera. A eso se refiere uno cuando dice que es ambiguo y abigarrado. Un navegante de mares silentes, dijo Steiner. Y vuelve sobre lo que empezó. La discontinuidad, el hecho de que en unos cuantos años quizá una cultura deje de pensar como lo había hecho hasta entonces y se ponga a pensar en otra cosa y de una manera diferente. Se abre sin duda sobre una erosión del exterior, sobre este espacio que, para el pensamiento, está del otro lado, pero sobre el cual no ha dejado de pensar desde su origen. ¿Qué querrá decir eso? Hay que pensarlo con mucho detenimiento, pero el problema está perfectamente claro. Tenemos una episteme. ¿Cómo y por qué se deja de pensar alrededor de la similitud como principio organizador y se empieza ahora a moverse todo hacia la representación? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿De qué manera? Llevado al límite, el problema que se plantea es el de las relaciones entre el pensamiento y la cultura. ¿Cómo es posible que el pensamiento tenga un lugar en el espacio del mundo, que tenga algo así como un origen y que no deje aquí y allá de empezar siempre de nuevo? La discontinuidad es empezar de nuevo del pensamiento. Pero quizá no sea aún tiempo de plantear el problema. Es probable que sea necesario esperar a que la arqueología del pensamiento se haya asegurado más. No hay que plantear el problema de la discontinuidad y su origen. Eso es lo que nos está diciendo.
que conozca mejor la medida de lo que puede describir directa y positivamente, que haya definido los sistemas singulares y los encadenamientos internos a los que se dirige, para emprender el estudio del pensamiento e investigar la dirección por la que se escapa a sí mismo. El pensamiento se escapa a sí mismo, por el que da o tiene lugar esa transformación de una episteme a otra, es lo que quiere decir. Así, bastará por el momento con acoger estas discontinuidades en el orden empírico, a la vez evidente y oscuro, en el que se dan. Bien, tenemos ya una imagen de lo que es las palabras y las cosas y su modelo de análisis historiográfico. La episteme, entendida como o definida por un principio axial que, bueno, define y organiza el conocimiento de toda una época. Y tenemos entonces la cuestión de cómo se traza la línea divisoria entre una episteme y otra. ¿Qué es lo que nos lleva de la semejanza a la representación, por utilizar ese ejemplo? ¿Qué? Dice Foucault, no lo sabemos. Quizá no sea el momento de plantearlo. Hay que esperar a que la arqueología obtenga más resultados. Bueno, se oye bien. Pero, de hecho, lo que nos está diciendo es que el cambio de una episteme a otra es irracional o discontinuo. Laudán, en este libro, El progreso y sus problemas, El progreso y sus problemas de 1977, me parece, me veo la fecha, sí es del 77, dirá de Foucault en una de sus notas, dirá lo siguiente: la misma posibilidad de responder tales cuestiones. Vean cómo interpreta lo que dice Foucault. Foucault dice, quizá en un tiempo futuro la arqueología lo pueda responder. Quizá sí, quizá no. Por el momento, acojámonos a esa discontinuidad. Veamos lo que dice Laudán. La posibilidad misma de responder tales cuestiones es negada por uno de los movimientos más banales, ahora populares, pero muy populares en la historia intelectual, específicamente aquella forma de estructuralismo asociada con el trabajo de Michel Foucault, especialmente las palabras y las cosas, o el orden del discurso en inglés. Para nuestros propósitos, los dos principales errores en la historiografía Foucaultiana son, número uno, su carácter completamente estocástico. Eso es lo que significa para Laudán el hecho de que Foucault no nos puede decir cómo se pasa de una episteme a otra. Laudán nos lo dirá. Nos dirá cómo se pasa de una tradición de investigación a otra de manera continua. Para eso desarrolla aquí una propuesta que se denomina pragmatista o pragmática, una propuesta pragmática, porque va a definir la ciencia como una actividad que resuelve problemas en general. Bueno, pero a Foucault le parece que Foucault, su arqueología de las ideas es completamente estocástica, tiene un carácter completamente estocástica. La arqueología de las ideas no ofrece ningún medio, incluso niega la posibilidad de dar una visión coherente de la manera en que se conectan las diferentes epistemes. Él les llama visiones de mundo, así les llama Laudán. Y finalmente, la otra cosa es la vaga invocación de un Zeitgeist. ¿Qué quiere decir con esto, Laudán, de la vaga invocación por parte de Foucault de un Zeitgeist? Cuando Foucault nos dice que hay un principio organizador de la actividad intelectual durante un cierto periodo de tiempo y que ese principio organizador está dado al nivel de toda la actividad intelectual, está como quien dice diciéndonos que hay una suerte de espíritu de los tiempos, Zeitgeist, fantasma del tiempo, el fantasma de los tiempos, el espíritu de los tiempos, que por todos lados nos llena. Y por supuesto, cuando se cambia de una episteme a otra, cambia el Zeitgeist y se colapsa uno para que entre en su lugar otro. Eso es lo que se denomina, esos son los dos grandes problemas que tiene la historiografía de Michel Foucault según Larry Laudán. Nuevamente se los recuerdo, el Zeitgeist y el carácter estocástico del cambio de Zeitgeist, del cambio de epistemes.
Bien, pero volvamos al punto, no nos ha quedado claro realmente con lo poco que hemos leído y no nos quedará claro en lo que sigue, porque Foucault no se va a encargar de decirnos varias cosas, el nivel al que él se está moviendo en cuanto a su análisis de la historia de las ideas. Para eso, para tener una claridad meridiana y encontrar a un Foucault que sí define, porque aquí no va a definir prácticamente nada, va a dejar que nuestro pensamiento, porque él va a entender por pensamiento el que lo que pensamos cuando hacemos lo que hacemos en ese tipo de juegos de palabras. ¿Qué es para él el pensamiento o cómo debemos de llegar a los conceptos? Pues bueno, dándonos cuenta, haciendo una reflexión sobre lo que hacemos. Eso es lo que más o menos él quiere definir. Pero hay una serie de conceptos que se va a introducir, 4, para poder establecer el nivel al que opera su arqueología. Su arqueología opera, según eso, al nivel de las transformaciones. ¿Cuáles son esos 4 conceptos? Bueno, él introduce algo que llama epistemografía y dentro de ella va a dividirla en 4 niveles. El nivel epistemonómico o normativo, el nivel epistemocrítico o crítico, el nivel epistemológico o de análisis conceptual, y el nivel arqueológico o nivel en el que se analiza precisamente las discontinuidades y transformaciones del conocimiento. Voy a explicarlos un poco más, porque Foucault no los explica aquí. Les diré dónde los explica en un momento después. Epistemonómico, el primer nivel del conocimiento. Hemos tenido en esta serie de videos oportunidad de ver el nivel epistemonómico, cuando los autores norman sus diferentes versiones de sus textos científicos. Por ejemplo, vimos el caso de, que por cierto no lo hace Foucault aquí, epistemonómico. Vimos el caso de Schweber, Sylvain Schweber y su Introducción a la teoría cuántica de campos. En una de las versiones, bueno, propone que el neutrino no tiene masa, pero en una versión posterior, que ya no existió, y ese sería el nivel epistemonómico, Schweber debería haber cambiado su visión de las ecuaciones o de lo que describen las ecuaciones sin masa, porque el neutrino sí tiene masa. Habría que cambiar ese dato. El nivel epistemonómico es el nivel en el que los autores norman sus textos en las diferentes ediciones, de acuerdo a lo que pasa en el saber contemporáneo. Luego viene el nivel epistemocrítico, que es en donde especifican la verdad de sus afirmaciones, es decir, ofrecen argumentos para decir que lo que están diciendo es efectivamente así como ellos lo dicen, el nivel del error o la falsedad. O también ofrecen argumentos para decir que lo que otros han dicho o es falso. Luego viene el siguiente nivel, ya previo a la arqueología, el nivel epistemológico o análisis de la estructura de los conceptos. Vean cómo lo va moviendo Foucault todo, un nivel normativo, un nivel en el que se busca, o semántico, en el que se busca si las afirmaciones son verdaderas o falsas, un nivel epistemológico es el estudio, así lo define él, de los conceptos y su estructuración, cómo se organizan. Y finalmente el nivel arqueológico, que va a ser el de las transformaciones. ¿Por qué introdujo esto Foucault y dónde lo introdujo? Lo introdujo porque hubo una discusión alrededor de sus afirmaciones acerca de Cuvier en este libro. Hace una serie de afirmaciones acerca de Georges Cuvier, precisamente en relación a la época que le precede, la época del Renacimiento, y a la época que le sucede, la época de la biología, de la historia, la época compleja del triedro del saber. ¿Dónde lo dice esto? Bueno, pues aquí lo tengo. Es una discusión en una revista que se llama Revista de Historia de las Ciencias y de sus Aplicaciones. Es 1970, volumen 23, número 1. En esa revista se habla sobre la posición de Cuvier en la historia de las ciencias. Foucault es uno de los ponentes y va a hablar de eso, precisamente. Y es en las discusiones con los biólogos y con los historiadores de la biología que tiene que introducir una serie de precisiones respecto de sus conceptos. Hay un artículo en alguna de las compilaciones de artículos de Foucault que así se titula, pero no se titula así el artículo. Esa es la intervención de Foucault en ese encuentro, porque hay más
que hablan de eso mismo y discuten. Y es ahí en esa discusión donde introduce estos conceptos. Gracias.